Bueno, vamos a la clase correspondiente para el día de hoy en cuanto a lo que es la guía que estamos viendo de neumatología. Quedamos por acá en lo que es donde vamos a dar una breve explicación más precisa en relación a lo antes dicho. Lo que no tengo aquí anotado es qué número de clase estamos viendo, no sé si ustedes lo recuerdan. 12. Es la 12. Ok, no la anoté, pero bueno, estamos en la clase 12. Vamos a oírnos también por acá para que tengamos el audio también para compartirlo como por el grupo, ¿sí? Ok, entonces vamos a la clase número 12 en esta hermosa tarde. Bueno, retomamos acá. Jesús constituyó, según Efesios 4, 11 y 12, 5 oficios, note esto, oficios ministeriales con el propósito de perfeccionar a los santos. El término perfección viene del griego catartismo, que indica ajustar con la plena preparación y la formación de un carácter, madurar, completar, equipar, que tiene que ver con el alma de cada uno de nosotros. Los ministerios también fueron constituidos para edificar el cuerpo. El término edificar viene del griego oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual, desarrollando el buen carácter de la iglesia. Cabe destacar que estas dos características, perfeccionar y edificar, forman parte del pastorado, que viene del término apacentar del griego bosco, que es lo que yo estoy haciendo con todos ustedes en cada escuela donde estoy dando clase. Estoy haciendo un pastorado, pero del término bosco, que indica alimentar, instruir, disciplinar o promover la disciplina, proveer comida, cuidar, pastorado, que es responsabilidad de los 5 ministerios, ya que el término que utilizó Pablo fue bosco, no poimene, derivado del poimen, que es relativo al pastor de oficio, en este caso mi hermano Pedro y mi hermano Isidro Canelón aquí en este lugar. El único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos antes mencionados es la palabra. Para ello necesitamos ministerios que sepan trazar bien la palabra, que sean amantes de su estudio y que dediquen y tengan el tiempo para hacerlo. Primera a Timoteo 4:13. Una de las características de un ministerio calificado, oiga la expresión, para perfeccionar y edificar, es que usa bien la palabra y es retenedor de ella. ¿Cuál palabra? La palabra que está escrita. El término usar del griego es ortotomeo y su equivalente en el español viene a ser trazar. Segunda a Timoteo 2:15. Trazar indica cortar por lo recto, es un término compuesto del griego ortos, recto, topno. Cortar, trazar, indica cortar por, trazar no tiene que ver con dividir ni cortar por la mitad, sino con el buen trato y el verdadero significado y significado de las cosas. Es no exponer una eisegesis, que indica decir lo que las escrituras dicen, o entrar en el campo del hiperliteralismo, repetir como un loro solamente lo que está escrito. Eso es hiperliteralismo, que es decir lo que la Biblia dice meramente, sino entrar en el campo de la exégesis,
que tiene que ver con contextualizar el o los textos que tienes al frente, que cuando descubrimos y transmitimos lo que la Biblia quiere decir relativo al pensamiento de Dios, ¿sí? Trazar no da la idea de la descontextualización de los pasajes de las Escrituras, sino la enseñanza, en una forma sistemática, que es la línea, por supuesto, en la que estamos trabajando: teología sistemática, exegética y polifacética, es decir, saber un poco de cada cosa, de manera precisa, acertada, para dirigir los pasos de otro. Retenedor viene del griego antecho y su equivalente en español es estimar, que indica ser adicto a, en este caso a la palabra, a las escrituras. También da la idea de mantenerte en una forma adherida, con el fin de no dejártela quitar. Tiene que ver con aquello que viene a ser inherente en ti, algo que es parte de tu naturaleza, de tu existir, de tus propiedades. Estas dos grandes virtudes, retenedor y estimar, solo se pueden encontrar en aquellos que son amantes de las escrituras, diligentes para el estudio de ellas. Solo a través de estos ministerios calificados con estas grandes virtudes, un pueblo puede alcanzar madurez, que equivale a una vida de santidad y de capacidad para ser ascendido y promovido por Dios en su reino, para llevar a cabo su propósito eterno. Oseas 4:6 nos dice que un pueblo al cual pertenecía este hombre fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Estas expresiones a menudo las leemos y lo tomamos en la forma más fácil y ligera, no sabiendo que a quien se dirige el emisor es a los pastores de Israel. En el caso de Oseas 4:6, donde dice: por cuanto negaste la verdad, estoy parafraseando, yo me desentenderé de ti y de tu descendencia. A los pastores de Israel, que se le delegó la responsabilidad de instruir al pueblo, y por estar en la apatía y la negligencia le negaron el conocimiento al pueblo, y por tal razón fueron desechados por Dios, oiga, para el ejercicio del sacerdocio. En este terreno están cayendo los ministerios en la actualidad, que por diversas razones le están negando el conocimiento al pueblo que nos asegura como ministros, incompetentes, que no seamos desechados por Dios para el ejercicio del ministerio, por no cumplir con nuestra responsabilidad, que es el perfeccionar y hacer que la iglesia alcance un nivel de perfección en el conocimiento de los valores y principios del reino de Dios. ¿Qué le quiero decir por acá? Hay gente, hermano querido, que estas verdades que estamos leyendo acá las conocen, ¿sí? Se le han iluminado de una u otra forma, las han adquirido. Pero hay algo que se llama miedo, temor, hay algo que se llama el no querer confrontar ciertas áreas que se deben confrontar. Entonces, por esa causa, no se están diciendo verdades que sí se conocen, pero que entonces falta algo que se llama valor para decirla, para ejecutarla. Porque ¿quiénes se van a abrazar a la verdad? Los amantes de la verdad. ¿Quiénes van a ser confrontados? ¿Con quiénes vamos a chocar? Con los que no aman la verdad como debe ser. Entonces, conocer la verdad es una gran responsabilidad, pero hay que añadirle valor
para decir las cosas, tales como están escritas. Y eso nos lleva a perfección a nosotros mismos, pero ayudamos a la perfección de otros y de otros. Ahora, el conocer la verdad y negarlo o negarnos a decirlo, podemos tener problemas. Ya hay gente que lo tuvo. Ya hay gente que tuvo problemas. Ahora, ¿qué me dice a mí que yo no pueda tener problemas también? Sí, es una gran bendición conocer estas verdades, pero es una responsabilidad porque debemos de irlas enseñando, con amor, por supuesto. El trabajo de un ministro competente es descubrir el pensamiento de Dios, plasmado en los textos sagrados, descubrir la verdad verdadera de Dios, la verdad absoluta, para transmitirla a la iglesia. El deseo de Dios es que la iglesia piense como Él piensa, que sus pensamientos sean nuestros pensamientos y sus caminos, que es relativo a su propósito, sean nuestros caminos. Hagamos un análisis de dos pasajes que tienden a tener una contradicción, pero que a la luz de la verdad no hay ninguna contradicción. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Lo dijo Jehová. Eso está registrado en Isaías 55, 8. Ahora, Dios acá está confrontando a la nación de Israel y le dice que los pensamientos de ellos y los caminos de ellos no eran los de Él. ¿Sí? Pero ¿por qué razón? Porque ellos se habían desviado. Porque ellos habían abandonado el pensamiento de Dios, que era la ley, los salmos y los profetas, y se habían ido por sus propios caminos. Dios no está diciendo acá que la gente no puede alcanzar sus pensamientos y que no puede alcanzar sus caminos. No, que es lo que algunos tratan de como mostrar cuando leen esta parte de las Escrituras. No, Dios está reclamándole a la nación que Él determinó establecer para Él y que le dio mandamientos, le dio estatutos y que le dio un camino y le dio propósito, y les está reclamando que los caminos de ellos y los pensamientos de ellos no eran los caminos ni los pensamientos de Dios. No está negando la posibilidad de estar allí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, sigue acá la Escritura, para anunciaros el testimonio de Dios, el pensamiento o la forma de Dios pensar, que es la Biblia, o que son los escritos inspirados por el Espíritu. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, con palabras exageradas, prepotentes, arrogantes, superfluidas, hablando de su sabiduría, de lo que ustedes conocen. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dice el apóstol, pues decidí no hacerlo de esa manera, en forma elocuente, añadiendo al pensamiento de Dios parte de sus mensajes, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, con nerviosismo, tenso, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, palabras expresadas con habilidad, prédica, destreza para engañar o envolver, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe para que vuestra fe o creencia o doctrina no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en una palabra que se predica y se respalda con poder. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, oiga, madurez, madurez, entre lo digaje que está más avanzado en el conocimiento en relación a Cristo resucitado.
Nota, el conocimiento doctrinal entre los corintios se dividía en dos etapas. La primera eran los llamados keima, a quienes se le enseñaban lo elemental en relación a la vida, muerte, resurrección de Cristo y su segunda venida. El segundo grupo eran los diraje, a quienes se le profundizaba todo el conocimiento en relación al Cristo resucitado y que dicho grupo deberían ser maestros ya. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes políticos y religiosos. Es decir, Pablo está transmitiendo un mensaje en el cual él no estaba usando, pudiéramos decir, la terminología, la posición, la pedagogía de los príncipes y los religiosos, sino que estaba en otro nivel, pero procuraban siempre lo más sencillo. Es más, de paso, cuando se escriben los cuatro evangelios, los cuatro evangelios, estaba el griego koine y el griego samita. ¿En cuál de los dos griegos se escribe? En el koine. ¿Quiénes hablaban el koine? Los del mercadito, lo más sencillo posible. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Alcanzar a todo el mundo. Porque el otro era el de las élites, era el de las clases, lo entendían ellos entre ellos. Pero el koine lo entendían los de abajo y los de arriba también. Y el objetivo era alcanzarlos a todos. Entonces, de esa manera se proyecta. Ahora, Pablo le está diciendo que no está usando las palabras técnicas de los líderes religiosos, los líderes militares de aquel entonces, de este siglo, que parecen más que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes o políticos y religiosos de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, en este caso Jesús, nunca habrían crucificado al Señor de gracia y era necesaria la crucifixión. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, analice esto un poquitico, que esto lo vimos nosotros en códigos y reglas de interpretación. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, aquí está la respuesta de esto, pero Dios no las reveló, es decir, ya es algo que se tiene, a nosotros por el Espíritu, de quien es el tema que estamos hablando, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿a quién de los hombres saben, quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural se le denomina psúquico, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, pero se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual se le denomina neumático, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, oiga, la mente de Cristo. Primera a Corintios 2, 1 y 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, el tener la mente de Cristo tiene que ver con tener las escrituras.
tiene que ver con aceptar las escrituras, tiene que ver con conocerlas, tiene que ver con aceptarlas, tiene que ver con proclamarlas, expresarlas, decirlas. Entonces, el hombre que tiene el conocimiento de lo que es el Antiguo Testamento, de lo que es la actualidad y de lo que es la escatología, puede decir tranquilamente que tiene la mente de Cristo. ¿Sí? Porque su mente está adherida a la escritura. Ahora, el hombre que tiene la mente de Cristo no se va a enredar cualquier viento de doctrina loco que aparezca por ahí. Porque está anclado, está ubicado, está más que convencido, persuadido de una escritura, de una palabra que lo va a sostener en el tiempo. ¿Sí? Porque cuando hablamos de la sabiduría humana, va variando, va cambiando. Usted oye a alguien que fue candidato presidencial 15 años, 20 años atrás, fue elocuente, pero los de ahorita están superando. Y así sucesivamente, cada uno tiene sus asesores. Pero en el caso de la escritura es permanente. La escritura o la Biblia me enseña lo que fue el pasado, el presente y el futuro también. Ahí lo tenemos todo. Me enseña lo que tiene que ver con la vida económica, nos enseña lo que tiene que ver con la vida social, con la vida moral, lo que tiene que ver con la vida de familia, todo. Ahí lo tenemos todo. Y cuando nosotros estamos metidos acá, entonces podemos decir claramente que tenemos la mente de Cristo. Ahora, cuando cuando Isaías le dice a Israel que sus pensamientos no eran sus pensamientos y sus caminos no eran sus caminos, teniendo la escritura en la mano, pudiendo andar en esos caminos, no andaban sencillamente porque ellos no se lo proponían. Ahora puede pasarnos lo mismo, pero ya depende de nosotros. Nosotros decidimos escudriñar, leer, verificar, aceptar y caminar en ello. Entonces tranquilamente podemos decir que tenemos la mente de Cristo, así de sencillo. Ahora, en la dispensación pasada, en esto no era posible. En la dispensación pasada, esto no era posible, hablando de la ley, por la condición del hombre caído en Adán, o en este caso sería por el estado, más que condición, porque espiritualmente hablamos de estado y luego de estar en un estado sí se puede estar en condición. Es como ahorita, nosotros estamos en estado de justicia, pero podemos estar en condición de pecado. Ajá, pero estamos en estado de justicia, pero estamos en condición de santidad también. ¿Sí? Ok. Entonces, en la dispensación pasada no era posible porque la gente estaba caída en Adán. Gracias a Dios por Cristo, nos sacó de allí, no estamos en esa posición en el caso de nosotros. Isaías 55, 8 y 9, en la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo como agente de Dios se encargará de escudriñar la mente del Padre Celestial y revelársela a la iglesia. 1 Corintios 2:10. Pero el Espíritu Santo solo es el agente encargado de Dios para iluminar lo que ya está revelado, es decir, escrito por inspiración de Dios. Los elementos de cooperación que Él utiliza son los 5 ministerios constituidos por Jesús para tal fin. Y yo le agrego acá, cuando esos 5 ministerios están ubicados donde deben estar. Porque no basta, es decir, meramente tener un ministerio y estar desubicado de las escrituras. Porque ese es otro detalle del detalle. Ok, el tercer elemento son los dones espirituales. Recuérdense que estamos hablando de los elementos, que el primero es la palabra escrita, terminamos de hablar de los dones del segundo elemento que son los dones ministeriales y vamos a hablar del tercer elemento que usa el Espíritu Santo para perfeccionar a la iglesia, entre los cuales nosotros como ministros no estamos exentuados, porque el hecho de que nosotros seamos ministros no dejamos de ser iglesia, con todo y todo seguimos siendo iglesia.
Ok, entonces vamos al tercer elemento que utiliza el Espíritu Santo, el único agente que fue quedado o dejado para perfeccionar a la iglesia. No vamos a desarrollar este estudio, es decir, de los dones espirituales, porque este ministerio tiene el estudio completo acerca de los dones espirituales y es el que viene después de este, una vez que culmine. ¿Sí? El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu de verdad nos muestra la verdad, mostrándonos la verdad, nos enseña, enseñándonos, nos guía, guardándonos, nos dirige. Esto lo ha hecho desde nuestros antepasados. El Espíritu Santo fue el encargado de parte de Dios de guiar a los israelitas a través del desierto. Según algunos exégetas bíblicos, la columna de nube y de fuego que los guiaba de día y de noche es atribuida al Espíritu Santo, así como el resto de las señales que se dieron a favor de Israel entre los egipcios. Nehemías 9:12 dice, con columna de nube los guardaste de día y con columna de fuego los guiaste de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Jesús dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. En el caso de Israel, retomamos Nehemías 9:12, el término columna de nube, recuérdense que ellos estaban atravesando el desierto y en el desierto no hay la frescura que brindan los árboles, ahí es calor abrasador de día, pero de noche el cambio es total diferente, es decir, hay un frío abrasador también. Entonces, Dios, Espíritu Santo, de día era columna de nube, ¿sí? Para brindar el oxígeno, para brindar la frescura, para que el viaje fuera más placentero, menos atropellado, menos accidentado. Iban siendo guiados por el Espíritu, aunque no lo entendían. Y aunque muchos no lo aceptaban, porque muchos querían devolverse, muchos murmuraron, y usted sabe la parte de la historia de lo que se dio en esta nación, que de paso, todos los de 20 años para arriba, ninguno entraron, excepto Josué y Caleb, de los que entraron en su humanidad vivo. Todos fueron quedados, es decir, vivieron permanentes milagros y no los veían. Alguien pudiera decir qué desgracia. Permanentes milagros todos los días. Es más, los zapatos le crecían con el pie a la gente, la ropa le crecía con el pie y todavía no veían los milagros. Imagínense lo terco, lo obstinado que era esta gente. ¿Qué cosa, no? Ahora, nosotros se nos borra un callo por un milagro y nosotros pegamos gritos, nos alegramos todos, cualquier detallito tonto, ¿verdad? Aparentemente tonto. Pero esta gente, la vida que Dios les dio en ese desierto, el mar se les abrió, pasaron, y entonces los que los venían persiguiendo fueron ahogados en el mar y todavía con todo eso. Chillaban, murmuraban, decían. Ajá. La peña del agua lo quería. No, hombre, ¿qué más querían? Entonces, entender estas verdades, wow, a esta altura, a nosotros, con todo y que no estuvimos allí, nos da satisfacción, alegría. Ahora, de nosotros ahora dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu, que ya vino de paso, les digo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. En Romanos 8:14, Pablo dijo que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. En Gálatas 5:18, Pablo dijo que los que están bajo la guianza del Espíritu no vivirán en condenación. El término guía del griego es jodegeo y es aplicable a lo que solían guiar a los ciegos. Un jodegeo era quien iba de adelante, quitando del camino todo tropiezo,
abriendo pasos para que el ciego no fuese a tropezar, impidiendo que fuese a caer o a fracasar. Esa es la posición que el Espíritu Santo funge ahora para efectos de nosotros. ¿Sí? Cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo os guiará, el término que utilizó fue jodegeisei, futuro, activo del verbo, jodegeo, que indica guiar. El jodegueo es el ente, quien guía. Jodegeis es guiar. En Hechos 8:31, el verbo jodegueo está relacionado a la enseñanza. En este pasaje, en la traducción, colocaron como equivalente enseñar, ministrar, que en el original aparece el término jodegeos, que significa guiar. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O el término no me guía, según todo lo que hemos venido presentando, el fracaso, la decepción, las tragedias, el ser engañado, las frustraciones, las desilusiones, las traiciones, en la mayoría de los casos, vienen como resultado, oiga, de tomar decisiones sin consultar a la persona del Espíritu Santo. Él está dispuesto a guiarnos a toda verdad. Él es el jodegueo quien guía. No es lógico venir de un mundo de fracaso para seguir fracasando en el Evangelio, y menos cuando está a nuestra disposición la guianza y la ayuda del Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de Hechos, nos conseguimos con pasajes que dan testimonio de que quienes tomaban las decisiones sobre el creyente y de manera colectiva sobre toda la iglesia era el Espíritu Santo. Vamos a ver una variedad de textos bíblicos que los animo a que los busquen, ya que ustedes tienen la guía en digital por ahí. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién era Felipe? Uno de los hombres que estaba preparado, llamado y capacitado por Dios para llevar a cabo el ministerio. Ahora, ¿quién iba en ese carro? Si lo tradujéramos ahorita al término actual, ahí va el ministro de Finanzas, pudiéramos decir, hablando como vivimos en Venezuela, del señor Maduro. Ahora, ¿quién se le acerca? ¿Quién se le mete? ¿Quién se le atraviesa ese carro? ¿Cualquiera sí? ¿Cualquiera? No. No. Ahora, esos son detalles que usted debe y que yo tengo que analizar. Acércate y júntate a ese carro. ¿Quién puso gracia ahí? Dios. Hechos 10:19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, cuando estaba allá en el techo, con hambre orando, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Este es el caso de Simón, el curtidor de cuero. Hechos 11:12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también consigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Ese es el caso de Cornelio, perdón. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a quien los he llamado. Hechos 13:4. Ellos entonces enviados, oiga, por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron, a Chipre. Hechos 25:28.
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, nótese que está primero el Espíritu y luego nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Hechos 20, 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mi consejo como maestro: nunca tomes decisiones determinantes que puedan marcar el destino de tu vida sin consultar con la persona del Espíritu Santo y esperar su respuesta. Alguien dijo una verdad. Decisiones como casarse, hacer negocio, atravesar una frontera, vender o comprar, hablando de casas, carros, algo así por el estilo. Son decisiones que debemos de tomarlas de la mano con el Espíritu Santo, que es Dios, para evitarnos cualquier dificultad. Sin embargo, debemos estar claros que Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, ¿sí? Pero que confiemos. Ahora, con todo y que estemos con Cristo y con el Espíritu Santo, vamos a pasar algunas aflicciones. Ahora, ¿usted se imagina que los abandonemos a ellos? ¿Cómo nos vamos a ver dentro de esas aflicciones? Lo más tremendo, teniéndolo. ¿Sí? Porque si ellos no existieran, no estuvieran a la disposición, es otra cosa. Ahora, el mundo es como un gran piso de vidrio, oiga, en el cual caminamos con zapatos de plomo. Damos un paso mal dado, partimos el vidrio y no sabemos dónde vamos a caer, gente. En esta vida hay caminos que no tienen regreso. Oiga, somos libres de tomar cualquier decisión, pero no seremos libres de sus consecuencias, buenas o malas. Pablo en Gálatas 5:18 nos dice que los que son guiados por el Espíritu no andan en condenación. Por ende, jamás vivirán en fracasos. En todo esto podemos ver la importancia del poder. Ver la importancia de poder conocer la verdad, ya que la verdad nos conduce a la enseñanza, instrumento que el Espíritu Santo va a usar para la guianza y la dirección. El Espíritu Santo te muestra la verdad, mostrándote la verdad te enseña, enseñándote te guía. No hay guía sin enseñanza, pero no hay enseñanza si no se está dispuesto a conocer la verdad y andar en ella. Nos aboga, el Espíritu Santo nos aboga, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, oiga, para siempre. Note lo hermoso y lo grandioso acá. Juan 14:16. Israel tuvo a la columna de nube en el desierto y la columna de fuego en el desierto, pero después que salieron del desierto se acabó columna de nube y columna de fuego. Ahora para nosotros la promesa es para siempre. Wow. Ajá. Se les acabó el maná, las perdices, se le acabaron los milagros así continuos porque tuvieron que trabajar, a sudarse, compañeros. Ok. Para tener una percepción más clara y determinante en relación a la asistencia del Espíritu Santo, hay que hacer un análisis etimológico del término que se le da al Espíritu como consolador. El término consolador no es la traducción más fiel de la palabra paracleto, que es la que se empleó en los escritos originales. Dicho término paracleto significa literalmente
y se aplica a alguien que está siempre al alcance de la mano, alguien que está siempre a nuestro lado, a quien podemos, sí, apelar en cualquier momento que le necesitemos y con quien podemos contar, quien es capaz de dar un auxilio eficiente ante cualquier emergencia que se nos presente. El Paracleto indica el todo suficiente. Esta es la función del Espíritu como abogado a favor nuestro. Él es el Dios de todas las cosas. Él, Dios que está a nuestro lado en cualquier circunstancia y es capaz, oiga, de subsanar a favor del creyente todas las exigencias que se nos presenten. En la voz latina, la palabra aceptable para Paracleto es abogado. Este fue el término que se utilizó en primera de Juan 2:1 para hacer referencia a Jesús como nuestro abogado. Por esta razón Jesús dijo, os enviaré otro abogado, Paracleto, que lo asista como yo lo estoy haciendo. El término Paracleto, además de sugerir uno que te asiste, es por igual un consejero quien sugiere verdaderos razonamientos a nuestra mente, dándonos una verdadera dirección a los actos de nuestra vida. En contraste al Paracleto como abogado, un consolador es aquel que te viene a dar el pésame en medio de la mala circunstancia, pero que no es capaz de librarte de ella. Por esta causa, el término consolador no es el adecuado para referirse al Espíritu Santo como nuestro asistente, como nuestro abogado, ya que el Espíritu eterno que mora en el Hijo de Dios Padre, en el Hijo de Dios Padre, es capaz de preservar, librar y cambiar las malas circunstancias, por muy difíciles que sean. Él es más que suficiente, es decir, Él es más que un Paracleto. En Job 2:11 y 13 y Juan 11:19 se deja ver la característica y el contraste que hay en un consolador y en un Paracleto. Como abogado, analicemos los pasajes. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzaron los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas, hacían hacia el suelo, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabras porque veían que su dolor era muy grande. Job 2:11 y 13. Eso es el caso de los amigos de Job que vinieron y estuvieron ahí, y ellos preferían estar en silencio. Por lo mínimo Job se sentía acompañado por alguien, aunque ninguno le trajo ni siquiera un cabrito, pero bueno, estaban ahí. Eso es lo único que puede hacer un consolador, consolar, no resuelve. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces
Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro. Oiga lo que viene ahora. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Wow, qué confianza, ¿no? Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Oye, esperanzada la mujer. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y coméntenos el tema de la fe. Ya usted conoce qué es lo que se dijo ahí y la parte de la fe. Solamente vemos que en el caso de Jesús, no solamente llegó el consuelo, sino la solución. En el caso de los amigos de Job, ¿qué fue lo que llegó? Consuelo. Más nada. Puro consuelo, no, ahí no llegó solución. Aquí llegaron las dos cosas. Aparte de llegar el consuelo, llegó la solución. Esto está registrado Juan 11, 19 y 23. Nos lleva a la unidad como cuerpo. Es el siguiente paso o el siguiente tópico que nos toca. Pero señoras y señores, el tiempo se nos fue. ¿Sí? Ya hemos terminado esta clase.